Bienvenidos, ¿cómo les va? Buena jornada para todos. Temas económicos en nuestra pantalla. Vamos a hablar de México, país latinoamericano, para nuestro primer titular. La nación va rumbo al TEMEC, pero también hay que decir que afronta un horizonte económico sombrío. Alemania le da a la Organización Mundial de la Salud 200 millones de euros. Y hoy en nuestro expediente económico veremos impuesto a los ricos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que viajará a principios del mes de julio a Washington para reunirse con Donald Trump con motivo de la entrada en vigencia del TEMEC, el tratado que se firmó que reemplazó justamente al TELECAM. Esta visita a Estados Unidos será el primer viaje al extranjero que haga López Obrador desde que asumió la presidencia de México, el 1 de diciembre del año 2018. Hoy se recalca en medios de comunicación económica el panorama adverso que vive México. Su PIB se desplomará 10,5% este año, según el FMI. El mismo organismo alertó incluso sobre una cadena de insolvencias que puede disparar el COVID-19. En Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Paraná repartió más de 44.000 toneladas de alimentos a las familias más pobres que están viviendo de manera muy especial la pandemia. El MST, en beneficio de las personas, solidarizándose con quienes están en condición de calle, en Curitiba donó estas toneladas de alimentos. Allí tienen la llegada de los insumos, actos que se unen a los que han hecho pequeños agricultores de Paraná, que también han donado alrededor de 228 toneladas de alimentos libres de agrotóxicos a quienes más lo necesitan. Yo creo que principalmente en este momento de pandemia, esta acción que está haciendo el MST retrata lo que el brasileño tiene que pensar. Tenemos que ser seres humanos y compartir lo que a uno le gusta. ¿Es bueno para mí? ¿Lo necesito? Alguien puede necesitarlo. Todos los seres humanos necesitan de eso, de caridad de verdad, de ser solidario, amor al prójimo. Es pensar que si hay un plato de comida, puede que alguna familia no lo tenga. Mientras tanto, agregamos, el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que allana el camino para privatizar las empresas de agua y saneamiento. El texto encuentra rechazo en movimientos sociales y en ciudadanos que defienden el agua como un bien público. Parlamentarios del Partido de los Trabajadores demostraron las inconsistencias de los alegatos y votaron en contra de esta medida. Quienes están a favor de la ley argumentan que dará un mejor servicio a 35 millones de brasileños que hoy no tienen agua potable y a 100 millones que no cuentan con tratamiento de aguas residuales. Para su entrada en vigencia, el proyecto deberá ser refrendado por el presidente Jair Bolsonaro. La Cámara de Diputados de Argentina marcará el camino a nivel regional sobre legislación para el teletrabajo, inexistente aún en otros países, incluso a nivel mundial. La modalidad aprobada por legisladores del país intenta proteger a los trabajadores del sector ante la apetencia de los empresarios que buscan bajar costos, pero también bajan fuentes laborales. Ayer entonces Teletrabajo recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Hablan de mismos derechos y mismo salario que en forma presencial, desconexión luego de la jornada laboral. Con esto se hace valer el derecho a dejar de cumplir tareas. También hablan de modalidad opcional y consensuada por escrito de compatibilizar el tiempo con el cuidado de las personas, perspectiva de género, y el pago del equipamiento que se usa para hacer ese teletrabajo. Repito, ha recibido media sanción, así que atentos. En América Latina, la Buena Mesa se ha visto obligada a renovarse debido a que las medidas de distanciamiento social impiden que los restaurantes sirvan a los clientes en persona. El coronavirus ha castigado severamente esta industria, ya que las ventas caen en picada y los dueños de restaurantes están atrapados con costos fijos como el alquiler. Eso provocó que algunos lugares se reinventaran para mantenerse a flote.
Ejemplo de ello, en Argentina, el asador Don Julio, que ocupó el puesto 34 en la lista de San Pellegrino de los mejores restaurantes del mundo el año pasado, quien ahora ha tenido que convertir su establecimiento en una carnicería que ofrece cortes de carne orgánica a los clientes de Buenos Aires. Entonces, con la pandemia, lo que decidimos fue darle a la gente todo el trabajo que hacemos previo a llegar al restaurante y cocinarlo, que tiene que ver con esto, ¿no? con la carnicería. No cocido, sino crudo para que la gente lo cocine en su casa. Ya obviamente madurado, envasado al vacío. Historias similares se repiten en otros países de la región como Colombia, donde dentro de una casa colonial restaurada los comensales en Leo Restaurant se deleitaban con menús de al menos 12 platos. Hay que señalar que un menú anterior incluía una rebanada delgada de pescado pirarucu del Amazonas, envuelto en su propia piel, y una porción pequeña de estofado de pato caribeño, servido en una tortilla de maíz morada y cubierto con flores comestibles. Sin embargo, cenar en Leo Restaurant está prohibido desde mediados de marzo, cuando Colombia comenzó a aplicar medidas de distanciamiento social. Entonces la chef Leonor Espinosa ahora usa la cocina de su restaurante para preparar platos para llevar, como tacos de panceta de cerdo, que son más baratos de hacer y más fáciles de llevar en cajas de cartón. Estamos conectando territorios, seguiremos ofreciendo una experiencia a través de contar la historia de estos mismos en un menú de pasos. Tal vez no seremos tan rígidos en cuanto a que la gente deba comer un menú de degustación, pero tampoco nos iremos hasta el lado más clásico de entrada, plato fuerte y postre. Por su parte, Guillermo Gómez, director de la Asociación de Restaurantes de Colombia, indicó que a finales de mayo 27.000 de los 90.000 restaurantes del país habían cerrado para siempre, mientras luchaban por pagar el alquiler, los salarios y los servicios públicos con pocos ingresos. Gómez dijo que las ventas de comida para llevar no pudieron compensar los ingresos perdidos por el servicio en persona, una situación que se agudiza ante la falta de políticas públicas eficaces. Los restaurantes en Colombia han tenido problemas para obtener préstamos, ya que el gobierno de ese país proporciona poca claridad sobre cuándo podrán volver a alojar clientes o bajo qué reglas. Aquellos con algunos ahorros continúan trabajando con un personal más pequeño, mientras que los restaurantes de élite se preparan para un futuro más austero. A la vuelta, qué distinto el panorama cuando uno aterriza en las calles de nuestros pueblos en plena pandemia, ¿no? Miren lo que pasa. Sanofi, del lado europeo, va a despedir a 1.700 trabajadores. Allí la imagen, ya les cuento más. La Asamblea General de Lufthansa acaba de votar con una clara mayoría a favor del plan de rescate del gobierno. Es una muy buena noticia. Buenas noticias para la propia empresa. Buenas noticias para los empleados de Lufthansa. Y también buenas noticias para la economía alemana. Nuestro compromiso en Lufthansa es temporal. Cuando la compañía se recupere, el Estado despojará su participación, con suerte con una pequeña ganancia. Así festejan los alemanes la participación del Estado en Lufthansa, igualito que cuando pasan esos hechos del lado de nuestra América. Vamos a ver cómo los accionistas de Lufthansa aprobaron este jueves con el 98% de votos el plan de rescate de 9.000 millones de euros que implica el retorno del Estado al capital de Lufthansa. Esta operación de rescate tenía ya despejado el camino después que el principal accionista anunciara que votaría a favor del plan. Wir haben kein Geld mehr.
No hemos quedado sin dinero. Hasta el día de hoy vivimos de las reservas que reservamos durante los años buenos, pero pronto habremos usado la mayor parte. Sin apoyo, la bancarrota se avecina en los próximos días. En primer lugar, la participación del Estado solo sirve para estabilizar Lufthansa. El retiro más rápido posible del Estado, una vez que se haya logrado la estabilización, es parte de nuestra base comercial común. En segundo lugar, no habrá intervención política en el negocio de Lufthansa. Y en tercer lugar, la compañía continuará reuniéndose sus responsabilidades con todos los interesados, para los accionistas, los empleados, para los clientes y también para la sociedad y del medio ambiente. En Alemania también se da esta noticia. Este jueves el gobierno anunció que dará a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, un total de 200 millones de euros para que el grupo pueda responder a la pandemia de coronavirus. Estados Unidos, tengamos en cuenta, retiró sus fondos a principios de año. El ministro de Salud alemán se reunió con su homólogo francés, Olivier Véran, y el director general de la OMS, el doctor Tedros, en Ginebra para discutir el futuro de la organización. Los 200 millones se suman a los 110 millones de euros que ya prometió en mayo. Lo había prometido ya el mayor económico de Europa, que es Alemania. La administración Trump puso fin a la relación de Estados Unidos con la OMS a inicios de mayo, retirando un promedio de 400 millones de dólares al año a la Agencia de Salud. Por eso se daban las urgencias y también las alarmas encendidas acerca de cómo se iba a cubrir el presupuesto. Apareció el anuncio, pero se necesitan más de 30.000 millones de dólares para hacer testeos, crear vacunas, aplicar tratamientos contra la COVID-19. Lo advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud en vísperas de una conferencia de donantes. El gigante farmacéutico francés Sanofi anunció este viernes la eliminación de 1.700 empleos en Europa, incluidos 1.000 en Francia, una reorganización que corresponde a una nueva estrategia según Oliver Bogilov, el presidente del grupo en Francia, y no a un plan social vinculado a consecuencias de la COVID-19. Y es que el laboratorio registró una facturación en el primer trimestre de este año de casi 9.000 millones de euros, un aumento del 6,9% debido en gran medida a los efectos de la pandemia. Este plan de salida que se presentó a los interlocutores sociales europeos concierne a 1.000 de los 25.000 empleos en Francia. Esta compañía, que cuenta con una plantilla laboral de 100.000 personas en el mundo, había anunciado en diciembre del año pasado que quería racionalizar su gasto, con un objetivo de ahorro de 2.000 millones de euros para 2022, en particular al detener la investigación en diabetes, uno de sus principales negocios tradicionales. Sanofi, uno de los principales actores mundiales en la producción de vacunas, está trabajando actualmente en el desarrollo de 2 vacunas contra la COVID-19, que se espera estén listas para 2021. Y pese a que anunció a mediados de junio 610 millones de inversiones para impulsar sus vacunas y crear una nueva fábrica en Francia, había generado controversia el mes pasado cuando su presidente ejecutivo planteó la posibilidad de favorecer a Estados Unidos, que ha invertido en la búsqueda de vacunas contra el coronavirus. Ya en jornada de viernes, pensando en otros temas que se vienen, pero en plena pandemia, les proponemos reflexionar sobre esto, lo que implica inversión en transición energética como garantía de una creación inmediata de empleos y de crecimiento sostenible, como una contribución para levantar recuperación económica. Todo esto lo plantea así la Agencia Internacional de Energías Renovables en un informe que ha publicado el miércoles pasado. Vale la pena meternos en un terreno para muchos desconocido, pero más vigente que nunca. Según IRENA, si los estados duplicaran a 2.000 millones de dólares las inversiones anuales en la transición energética durante 3 años, periodo que iría de 2021 a 2023, el efecto de apalancamiento sería masivo en el financiamiento productivo, multiplicado por 3 a 4 según sus cálculos. Una inversión que, según esta agencia, aumentaría el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial en un punto y generaría 5,5 millones de empleos adicionales durante 3 años.
El negocio, como siempre, es que pueden crecer un 17% en 2030 y un 28% en 2050. Con nuestra propuesta, el peso, la proporción de energías renovables, aumentará a 28% en 2030 y aumentarán a 66% en 2050. El informe señala que unos 4,5 billones de euros de inversión pública y privada anual, objetivo que se busca alcanzar para el final de la década, le ganaría a la economía mundial 1,3 puntos adicionales de crecimiento anual entre 2020 y 2030, a la par que se cumplen los objetivos de la lucha contra el calentamiento global. Antes de la pandemia, el 72% de la capacidad instalada provenía de energías renovables. El 35% de la capacidad instalada a nivel mundial proviene de energías renovables. Se vuelven cada vez más competitivos y también la operación es muy fácil. Y se pueden administrar de forma remota y con un tipo de empleo que requiere habilidades más altas y nuevas. Por lo que lo mejor es que han demostrado ser resistentes porque los costos de operación son muy bajos. Cada millón de dólares invertidos en energía eólica, solar o hidroeléctrica generaría 3 veces más empleos que el equivalente en el sector de los combustibles fósiles, destaca Irena, que también pide reformar los precios de los combustibles fósiles y presionar financiación verde, ambas prioridades inmediatas. Y en medio de esa reflexión y de esa lectura, lo que se viene luego de la pandemia, les proponemos este espacio de análisis que llamamos expediente económico. Impuesto a los ricos, ya lo revisamos. En varios países de la región de Latinoamérica ha surgido la aceptación mayoritaria de un impuesto a los súper ricos que vaya en sintonía con la demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Así lo afirma un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, del CELAC, hecho por el economista, investigador, doctor en economía, Alfredo Serrano Mancilla. En América Latina surgió de nuevo un sentido común y es que los súper ricos aporten una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social de la región. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de la pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Según el CELAP, en Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista y ya ha sido aprobada en el Congreso. En Argentina, se viene discutiendo la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas. En México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios. Igualmente, en Brasil, la temática ha aparecido como una iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores. En Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso y en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce. El CELAP indica que el fenómeno regional no está disociado de lo que piensa la gente. En las 3 últimas encuestas realizadas por el CELAP, de los últimos 2 meses, en Argentina, Chile y México, existe un gran acuerdo sobre la temática. Por ejemplo, en Argentina, el 78% de los consultados estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas. En Chile, este valor es del 72% y en México del 67%. Asimismo, la ciudadanía de los 3 países creen que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía.
En Argentina, el respaldo llega a 90%, en Chile 68% y en México un 60%. Fíjense esto, pese a la propuesta que establece un impuesto a los súper ricos en América Latina, si bien no está en marcha todavía, no es efectiva, ya hay tipos impositivos que se aplican a las empresas de la región. Serrano Mancilla también asegura en este informe CELAC que hay empresas en nuestra región que usan múltiples mecanismos para reducir la base imponible. Empezamos a llevar luz también sobre ese tema. De acuerdo al CELAP, es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas en la región difiera tan significativamente de la tasa efectiva. Por ejemplo, en Argentina, la tasa legal es del 30%, pero a la hora de la verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios es del 7,6%. En México, la relación es de 30% a 7,4%. En Perú, de 29,5% a 8,8% y en Colombia, de 33% a 9,8%. Esto sucede porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos para disminuir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. Asimismo, se indica que empresas transnacionales de alta tecnología como Google, Apple, Facebook y Amazon apenas pagan tributos en América Latina y existe un gran vacío deliberado para que estos gigantes facturen y puedan así trasladar sus beneficios a guaridas fiscales. Igualmente sostienen que las grandes fortunas han de contribuir en relación a su capacidad económica. Según el último estudio del CELAP, aplicando un impuesto aproximado al que tiene Uruguay en los países de la región, se lograría obtener un extra de algo más de 51.000 millones de dólares y si se aplicara el vigente en Colombia, se obtendrían casi 26.000 millones de dólares. Por otra parte, las actividades económicas ficticias, las no reales, en su mayoría especulativas en el campo financiero, han de ser penalizadas tributariamente. Igualmente, esta recaudación tributaria en América Latina y el Caribe está por debajo de la media de los países OCDE, una realidad que impulsa informalidad laboral. También allí ponemos la lupa. Fíjese, centro de pensamiento por excelencia de las economías avanzadas en los países de América Latina y el Caribe, dice, recaudación tributaria supone el 23,1% del PIB, 7 puntos más que en 1990, pero todavía 11 puntos porcentuales menos que la media OCDE. OCDE significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y esa recaudación está en niveles muy similares a los de hace una década. En concreto, nuestra región recauda poco si comparamos con lo que recaudan los países OCDE, que tienen 34,3%, y con la Unión Europea, que obtiene el 40,3%. Son datos de la OCDE que revelan que dentro de nuestra región hay diferencias de países que recaudan menos impuestos que otros. La organización indica, año 2018, Guatemala, una de las naciones con menor nivel de moral tributaria, y República Dominicana fueron los dos países que menos recaudaron, 12,1% y 13,2% respectivamente. Y es así como uno empieza a desgranar la información y a ver la pertinencia de adoptar este tipo de medidas. A todos muchas gracias. Será hasta luego. Olá, olá. La 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 la. Olá, olá. La 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 la.